Juan, qué familia, Suma Puncha, muy buenas noches para todos ustedes, saludándolos acá desde el Tambo de mis viejos en la ciudad de Santiago de Cali. Y bueno, mi familia, ante todo, pues como dije en el historial de esta mañana, de que he estado un poquito como perdido entre las redes, pero bueno, aquí estamos en contacto, seguimos haciendo el tejido y agradeciendo ante todo a las personas que se están conectando dentro del programa, nos han estado dando su apoyo, sus mensajes, que de igual manera han estado preguntando de qué pasó con los en vivos, con las entrevistas. Y bueno, mi gente, aquí estamos, mi familia. Bueno, no siendo más, pero primero saludamos al director del programa, Albertico. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado, mi cuchito? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Igual ustedes, espero que estén muy bien todos. Y a las personas que se conecten pues a la transmisión, que también estén muy bien. Y bueno, que este espacio sea bastante informativo, sobre todo para que las personas que estén enteradas del tema, ¿no? Muchas gracias, Albertico. Bueno, así mismo ilustrando, educando y comunicando. Bueno, ahora sí, Katica, ¿qué tal nuevamente con vos? De igual manera, ya nos hemos entrevistado anteriormente. Muchas gracias de estar otra vez aquí en el programa. Para las que no lo conozcan, Kate Ananda se presenta dentro de las redes, es profesora y maestra de yoga Kundalini en la ciudad de Bogotá. De igual manera, es madre, poeta y de igual forma, pues también tiene todo un proyecto de emprendimiento que ya lo hemos hablado en capítulos anteriores. Kate, muy buenas noches. ¿Cómo has estado, Blanca? ¿Cómo te ha ido? Querido Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches para todos y todas. No, pues una delicia estar nuevamente por acá, muy emocionada también por el tema que hoy se va a tocar. Y bueno, gracias por abrir el espacio. Hola Albertico, hola Mila y hola a todos los que nos ven. Bueno, no, muy amable, de verdad, Kate, también. Muchas gracias por estar aquí en el programa y de verdad que siempre todo para nosotros es un gran aporte y un gran apoyo que puedas también aquí estar en este proyecto. Bueno, en esta noche, pues quiero pasar a darle por último la palabra a Mila, que se presenta también en sus redes como Mila Hecho con Amor. Quiero darte la bienvenida, Mila. Muy buenas noches. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Hola Andrés, bueno, gracias a Kate por la invitación y gracias a todos y a todas por estar aquí presente en este espacio. Bueno, muchas gracias, Mila. De todas maneras, bueno, qué bacano que estemos haciendo otra vez aquí, estando dentro del programa. De igual manera, la familia que se está conectando, por favor, nos van dejando su comentario o nos van dejando su like o nos dicen desde dónde nos están escribiendo para irlos teniendo en cuenta y agradecerles de antemano por todo el apoyo que nos han estado brindando. Bueno, mi familia, gente, para esta noche seguimos haciendo todo, digamos, este tipo de tejido en las temáticas que estábamos hablando en cuanto a las ceremonias que se están, eh, como digamos, empezando a manifestar en un cierto tiempo, o bueno, ya de un cierto tiempo para acá, y que de igual forma en esa sintomatología o en esas formas o dinámicas que se están presentando pueden ser normales, subnormales, anormales, paranormales y que de igual manera vamos empezando a observar, a sentir consecuencias y por eso es el motivo del programa de esta noche. En esta parte, porque quise también invitar a Kate bueno, y en especial a Mila, por el hecho de que, pues bueno, todas dos han tenido este contacto con las plantas sagradas, con las plantas medicinales, con la parte de las ceremonias. Y en esta parte, pues, no sé, Mila, tú me podrías comentar si, bueno, en este sentido, ¿hace cuánto has tenido este contacto con el mundo espiritual, medicinal, ceremonial? Mi vieja. Bueno, yo empecé a tomar medicina en el año 2021 en plena pandemia. Ok. Con el fin, pues estaba buscando como un propósito espiritual, empecé ese año. eh, Iba ocasionalmente, pero pues con el tiempo se fue frecuentando. Algo que me pareció muy curioso y muy interesante, bueno, cuando yo llegué a tomar la medicina con estas personas, dentro de mi imaginario yo pensaba que todo iba a estar siempre igual, ¿sí? Como que había siempre luz en medio de todos estos procesos. Pero Pero entonces, disculpa, Mila, pero ¿cuál fue tu motivo de ir a asistir o por qué acudiste a llegar a este mundo de las ceremonias? bueno, yo tuve una adicción muy profunda con la cannabis.
Ya. Era una persona que me echaba 10 porros diarios, me Ay, levantaba ay, con el ay. porro y el tinto, todo el tiempo estaba con la marihuana, muy constante. Ajá. Y bueno, una amiga me dio la invitación de decir, mira, vamos para que puedas como trabajar en cosas en ti. Bueno, yo tomé el tema de aceptar. La primera ceremonia, pues yo no sentí nada, solo vomité, no tuve Y, ninguna visión, pero sí sentí algo como dentro de mí, que me pero pareció bueno, muy la interesante. ceremonia que tú tuviste en ese momento, ¿qué fue? ¿Ceremonia de yagé o fue ceremonia de varias medicinas? Fue ceremonia de varias medicinas, era Ok. yagé, yopo y rapé. ¿Y lo dirigía un solo maestro, una sola maestra o varios maestros, no sé, La o primera varios guías, ceremonia, digámoslo así? bueno, que tomé fue con un maestro, con un taita indígena. Ok, ok. Y de ahí en adelante, ¿cómo llegaste de pronto a otro grupo o fue que el otro Taita no volvió, no tuviste contacto y pasaste a otro, como digamos, sí, a otro grupo, a otra organización, a otra casa ceremonial? Bueno, voy a hacer como un pequeño paréntesis, digamos que cuando yo fui ahí por primera vez, igual me hice el imaginario, todos los espacios son buenos. Ajá, ok. Entonces, me invitaron a otra ceremonia con otro taita y yo dije, bueno, vamos. Resulta que era de la comunidad Pastos de Nariño y nos fuimos para un municipio que se llama, si no estoy mal, Supatá. No, yendo hacia Girardot. Era un municipio yendo hacia Girardot. Y Ya. llegamos todos allá y el tema era que íbamos a tomar medicina al lado del río, pero como había crecida, nos tocó meternos a un baldío. Y yo tomando la medicina, no había fuego, no había música, no había absolutamente nada. Fue muy desesperante para mí. Y cuando yo voy a aliviar, me doy cuenta que era un cementerio. Ah, ok. Entonces, Wow. entonces yo quedé Güey, como, pucha. uy, ¿qué es esto? Wow. Pues nada, yo me fui, yo Ajá. me puse con un encendedor a prender chamicitos, como a mirar que había un río cerca, que fue lo único que me permitió como poder trabajar esta experiencia. Y de ahí dije, no, pues no todos los lugares son iguales, partamos por ese punto. Después fui Ok. a otra ceremonia donde pues el taita no tenía como el conocimiento adecuado y ese día todo el mundo era revolcado y yo escondida en el monte porque pues tenía miedo, porque no sabía qué Claro. pasaba. Todo el mundo botaba las carpas al fuego, o sea, era algo muy Ay, loco. pucha. Ujú. Y yo, inexperta en el tema, pues dije, no, pues acá tampoco es. Y nuevamente volví al lugar donde tomé medicina por primera vez, solo que el taita pues no estaba presente 100% en las ceremonias y dejaba unas personas encargadas. Como unos Yo secretarios, original, unos asistentes, digámoslo sí, así. como unos representantes de su familia, bueno, del nombre de la familia, ¿sí? Sí, sí, te Dale, escucho, te escucho. dale, dale, que ahí te escucho, sí. Sí, bien. Entonces, bueno, pues ya, ese fue como el momento en el que también tomé decisión como, bueno, pues de todos los lugares, este fue como el menos loco. Entonces decidí cómo empezar el proceso. Normalmente yo tomaba medicina con el taita, Ok. no le recibía de nadie más, pero pues con el tiempo pues ya empecé a tomarle medicina de las personas que estaban como a cargo de ese espacio. Ah, ya. A Que los fueron las delegados, últimas a los, personas donde ajá, ajá, a los estuviste, que, ¿sí? Dime, Kate. Que fue el último espacio donde estuviste, ¿sí? O sea, ahí fue donde Sí, te que quedaste. fue Ah, ya, literalmente pues mi gran entendido. experiencia maestra. Ok, ya, entendido. bueno, y en ese sentido, dentro de lo que tú estabas mirando con este grupo, con este grupo, con este grupo, en sí, ¿cuál fue la experiencia que te empezó ya como a dar como sospecha, que sentiste que como que, bueno, aquí, sí, bueno, entendible que por acá, bueno, hay cosas que de pronto no en todos los lugares es bueno como yo me lo imaginaba, no me lo romantizo como me lo estaba configurando, pero cuando te quedaste con cierto grupo,
hacer ya como, digamos, asentarte con ellos directamente, hacer como un estudio o hacer como, digamos, un seguimiento? ¿Desde cuándo fue que ya empezó a partir la sospecha o el cuerpo o sencillamente tu mente, tu espíritu empezó a hablar de que, bueno, aquí las cosas tampoco se están pasando de las rayas y de claro a oscuro? Digamos que empezó con algo muy tonto conmigo y era que, digamos que en mi proceso yo soy yerbatera y pues trabajo la tierra, ¿sí? Ajá, ajá. Entonces, pues dentro de este proceso, digamos que yo, mi actividad económica principal era lo que trabajaba de la tierra y como estaba empezando, pues hasta ahora estaba empezando mi proceso. Entonces el tema era que como yo ahora iba para el servicio, tenía que tener un tipo de vestimenta adecuado para estar al servicio. Ok. Uno de mis colores favoritos siempre van a ser los amarillos y los naranjas. Y y resulta que en un viaje mi mamá me regaló un vestido ceremonial amarillo, precioso. Y yo llegué a la ceremonia muy contenta con mi vestido Pues claro. pues porque estaba estrenando, porque era mi forma también de Ujú, mostrar como que claro. estaba ahí presente. Y la forma es como no, a la medicina se entra es Mm. en blanco. Entonces tú ese vestido no lo puedes volver a llevar, al menos de que sea para otros tipos de servicio. Y Ya. el esfuerzo que mi mamá tuvo para comprarme ese vestido, sabiendo que pues ella no estaba de acuerdo con esto, Ujú. que intuía lo que pasaba también, pues fue como permitir desde es algo tan mínimo que puede ser, pero que para mí sí me generó algo importante, fue Desde ahí como fue tu no primer campanazo, permitirme. digámoslo así. Sí, como no permitirme que yo usara como algo que para mí era Es que importante es y muy que tuyo, yo muy no iba claro. a demostrar lo que había dentro de mi corazón, ¿sí? Ve, bueno, Entonces, sigue, dale, qué pena. entonces, precisamente dentro de eso, pues como que tener que estar vestido de cierta forma, comportarse de cierta forma, el hecho de Sí. que se metieran dentro de mi vida privada, pues digamos que incluso le tenía más miedo contarle a estas personas que estaba saliendo con alguien que incluso a mi propia Sí, familia. sí. Entonces, ya de ahí empecé, o sea, inconscientemente, o sea, yo Ya empezaste a ver que hay normalizaba como una estos manipulación. abusos. Pero bueno, dame un Claro, segundito, dame un segundito ahí. Yo quiero pasar contigo, Kate, porque tú Dale. también has estado en este mundo de la parte ceremoniosa, medicinosa, doctrinosa. Y Ujú. dentro de tu experiencia también pasó como lo mismo, que, o sea, ves que hay de pronto como un cierto perfil que se manifiesta muy similar, como que hay un hilo conector, donde sencillamente exacto, ¿no? La maricadita es de que usted tiene que vestir de blanquito y comportarse así, que parece así derechito y que no hay que Exacto. Bueno, Pues es ¿cómo que la ves ahorita, ahí, Kate? claro, lo que pasa es que ahorita es que uno pues ya como pasó por ese proceso se pilla más fácilmente eso, pero pues en ese momento para poder pertenecer y como tú tienes esas ganas de sanar y de estar muchísimo mejor y recibir el amor de la medicina, pues uno dice, bueno, pues me he visto de blanco, ¿sabes? No pasa nada, si me toca hacer esto yo lo hago, pero esos son los pequeños detallitos para poder Las irse sutilezas. metiendo en tu poder personal, porque hasta en esa mínima cosa de cómo te vistes, Ajá. empiezan a entrar en tu campo, ¿sí? En tus preferencias, en lo que tú quieres hacer. Entonces pierdes completamente eso y terminas es haciendo caso. Entonces es verdad lo que dice Mila, porque pues nosotras salimos de la misma parte, ¿sí? O sea, la última parte donde tomamos fue ahí. Ah, Y pues ¿cómo esta así? mujer, Ají. sí, Ah, pues bueno, nosotros, ahorita hablamos con eso, sí, sí, algo más o listo, menos por ahí listo. tengo entendido. Entonces, claro, pues yo también, yo salí de este lugar supremamente afectada, de verdad, yo te lo había comentado, Andrés, que salí muy mal psicológicamente y recuperarme fue muy duro. Pero entonces, ¿cómo comenzó eso? De esa forma, con los mínimos detalles. Ya después terminas es contándole, obviamente porque confías en esa mujer, en esa persona que está a cargo, en esa mujer medicina, entonces le terminas contando tu vida, ¿sí? Y tus cosas muy personales, pero pues tú no sabes que en ese momento o después lo van a coger pues en tu contra, ¿sí? Porque es O tu sea, va a ser como debilidad, ese la final, tu argumento de chivo vulnerabilidad. expiatorio para expiar tu, o para más bien dicho, para manipular con tus culpas o tus miedos
y poder Total. empezar a hacer como, digamos, todo un manoseo de tu ser, digámoslo en ese sentido. Pero bueno, yo entiendo de que pues por lo menos hay muchas dinámicas donde con personas, tanto hombres como mujeres, dicen, bueno, es que yo me mamé de estar con la parte profesional, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, en fin, sí, sofrólogos, y de pronto pues también busqué la vía cristiana religiosa, ya lo hemos hablado en este sentido, pero también yo veo que hay personas que son preparadas, que han tenido una estructura también tanto académica como espiritual, y yo digo, ¿hasta dónde llega el poder de manipulación para no pillárseles de, o sea, como quien dice, o sea, son tan huevones, perdonen la palabra, o sea, ¿cómo es posible que de pronto personas que tengan ese poder? Y cuando yo empiezo a escuchar tantos compartires, experiencias de compañeros y compañeros, digo, sí, es que es posible, porque como tú dices, en la sutileza de la palabra, ¿no? En el cómo te vistes, cómo te comportas, cómo hablas. Dime quién eres tú y te diré en mi ser quién eres, quién sos vos. Y yo te diré quién sos vos. O sea, empieza a ver como, digamos, ese maquineo de yo sentirme dependiente de mi orientador para Y sentirme porque como que, digamos, seguro de mi vida. Dime, Kate. quiero decirte algo y una de las cosas que son muy fuertes al principio, ¿sí? Es que esa persona sí llega como a llenar un vacío tuyo, ¿sí? Porque uno va en búsqueda de sanación, de amor, entonces obviamente mi amor, porque siempre he usado el mi amor, y ven y esto y lo otro, o sea, al principio era mucho cariño, ¿sabes? Yo creo que era un love bombing así brutal, que pues uno ya después se da cuenta lo narcisista que es eso, ¿sí? Para poder tenerte ahí, y cuando ya te tiene, pues es que viene la violencia, ¿no? Y Primero es esa el violencia que... meloseo, el bomboncito. Claro. Y Sí. es una violencia que va creciendo y cuando menos piensas ya te tiene, pum, ¿no? Ahí súper atrapada, atrapado. Pero, pues digamos que uno Pero, está, bueno, no sé, digamos que dale, como mira. humanos queremos estar presentes dentro de como estar perteneciendo a algo que sea como importante, ¿sí? Y que los cuales nosotros Ujú. podamos decir como pertenezco a esto, ¿sí? Y algo que me pareció y que pues digamos que fue incluso hasta bonito, era que estaba ese como ese cómplice, ese tema familiar, que nos invitaban a su casa, que ven, hacemos un fuego, sentémonos a mambear, compartamos esta medicina, mira, te tengo esto, regalos, ahí fue donde me dieron ese vestido blanco, cosas así como, mira, tú tienes potencial, tú eres importante, mira todo lo que eres capaz. O sea, era una cosa muy, como muy Real. seductora referente a un proceso, pues de que yo estaba con el proceso de la cannabis, en que tenía problemas familiares, en que tampoco estaba desarrollando pues una carrera, pues estaba literalmente cogiendo todo en agua, ¿sí? Y pues estaba Entonces, buscando ese proceso, ¿sí? bueno, es que Y, dale, sigue, concluye, dale, Mila. y pues realmente es como esa misma metodología de como no, yo te hago parte porque eres importante, pero a medida de que encuentre una persona más importante, ya dejas de ser parte, ¿sí? Entonces, lo que vemos en ese sentido, mis hermanas, es lo que vemos desde la parte del paciente víctima, es de que hay un vacío. Sí, yo tengo un vacío que no lo encontré ni en el lado psiquiátrico, profesional, académico, ni tampoco con la religiosidad. Me voy por este camino porque tengo un vacío. Listo, aquí me abren un espacio full humana, una familia hermosa con fueguito y todo es hermanita, querida, mi amor, qué belleza. Listo, ese vacío uno siente que hay un complemento, uno dice qué chimba, qué berraquera, que qué bacana familia y qué bacano, que como dices en la sutileza, que pues que tenga que vestir de blanco, pues no hay problema, pues que deje de decir malas palabras, no marica, pues que es verdad, no es que de pronto uno es demasiado vulgar y de pronto que sí hay que modular un poquito el putazo, no, listo, bueno, todo bien, pero entonces ya de ahí como que listo, eso desde el lado, uy, listo, estoy en ese vacío, busco un grupo donde me tenga sentido de pertenencia, porque es lo que ustedes me manifiestan, y en ese de sentido de pertenencia es ahí donde ustedes entregan la dependencia, digamos, entregan todo su ser para poder llegar a esa dependencia de. Ahora sí, si lo vamos a ver desde el otro lado, sí, desde estos gurús,
¿sí? Entonces es sencillamente de que saben muy bien que ese paciente llega enfermo, con un vacío. Ya sabemos que llega con un vacío. Él lo sabe, que también llega con eso. Entonces siempre el discurso es la misma plataforma. Aquí está tu familia y qué tal. Y hasta lo que ya me dice Mila, hasta que cuando llega alguien más importante, entonces uno ya empieza a circular. Entonces pregunto a ustedes, cuando ustedes ya empezaron a sentir ese lenguaje en su cuerpo, esos campanazos en su mente, en su ser, de que aquí está pasando algo, entonces, ¿cuándo empezaron a incomodar ustedes al grupo o a la casa ceremonial o a los orientadores? ¿O cómo fue ya el hecho de llegar a romper esa vuelta, Mila? Bueno, pasaron 3 momentos. Digamos, Ok, uno importante era la misma medicina que me mostraba la oscuridad que habitaba el espacio. ok. Entonces, y yo no lo creía, ¿sí? En el sentido, o sea, la planta sagrada, lo que es el ¿Pero qué yagé, te decía me más o menos? mostró. Si nos puedes contar, qué pena, ¿no? Si de pronto te Sí, llegaba sí, por sí. Por ejemplo, con mensajes. la plantica del yagé me mostraba como en esta mujer unas máscaras, ¿sí? Ok. Y una oscuridad, una energía supremamente, como una energía que se veía muy fuerte. Y lo que al principio yo pensaba era como ataques espirituales, que era para que yo no permitiera estar en ese lugar. Fue como uno de los primeros momentos, igual que con la medicina de los honguitos, que me mostraban realmente que había algo oscuro ahí y que me querían avisar, ¿sí? Y yo sencillamente decía como, porque esta persona nos decía que a veces, pues lo que pasa es que como que venían energías y cosas y que sencillamente lo que querían era atacar el espacio, a las personas, todo. O sea, ese fue el primer momento. El segundo momento fue porque pues empecé una carrera universitaria, empecé pues a ejercerla, yo estudié administración pública y en ese momento pues empecé a ejercerla, ya llevaba varios años en servicio y Qué pues verdad que era. ya no podía estar al mismo tiempo, estar tomando medicina con la misma frecuencia que lo hacía antes, porque yo viajaba a otros lugares acompañando a este grupo pues a tomar medicina y pues sencillamente era cada 8 días, cada 15 días tomando Ay, ay, ay. medicina, Bueno, que un un día paréntesis, qué era, pena, qué pena, qué pena, qué pena. ¿Y dale. te cobraban o era, amaban tu servicio y decían, venga compañera, que todo bien? ¿O también te tocaba pagar? Al principio, por ejemplo, bueno, yo cubro tus gastos de transporte, Oh, qué lindo. alimentación, o sea, al principio. Ya después, como Pues no, obvio, sí. ya Uy, qué pena. después era como no, tú cubre tus pasajes, tus peajes, la Tú alimentación, ya ya tienes tú lo que ser cubres. responsable, hermanita. Pídale al Sí, espíritu de la ya, abundancia. Pero siga ya. sirviendo. Claro, sigue Claro, papá. sirviendo y era estar en una ceremonia de 30 20 cambos, estar Ay, ay, ay. cuidando, llevándolas con todo Me el consta. amor y todo el Y servicio, bueno, y pues que entre en todo el semana que a momento lo hice. camellar. Y entre Y semana a entre camellar. Y semana el fin de semana, trabajando, ¡Qué in- voltaje! incluso marica, pues muchas veces, disculpa, Mila, disculpa, pero entonces yo me imagino que tu mamá estaba dado al mismísimo diablo, pues por esa maricada, pues porque yo creo que tu mamá, me imagino que te dijo algo, o algún familiar, algo, de los tuyos, de tu sangre, que alguien te dijo algo. resulta que mi mamá es una mujer muy sabia, ¿sabes? Mi mamá Ay, el encontró la bebé. espiritualidad, encontró su espiritualidad a través del cristianismo, cosa que también es muy válido, porque Claro. Total. pues todo es válido en este momento y Ujú. mi mamá nunca me decía nada, pero siempre me decía ten cuidado y ella cada vez que yo salía con estas personas se ponía a orar y a Ah, protegerme y a enviarme energía de protección. no, tampoco, no dormía. Eh, Porque pues digamos, universidad, trabajo, ceremonias, yo Sí, mi salía de amor. ceremonias y salía directamente a la universidad a atender de 8 a 6 de la tarde un domingo, porque yo estudio los fines de semana. Uy, no. Entonces, pues, y al otro día medio duermo y siga trabajando y era un desgaste y muchas veces con clases virtuales yo dejaba mis clases a un lado, totalmente Ahorita hablando con el dar profesor servicio por a los estar en hermanos. servicio. Y entre Claro. semana, pues me ponía como a adelantarme escuchando la clase y pues a decir como, bueno, esto fue, o sea, a estar Ujú. atenta. Entonces,
La segunda señal fue esa exigencia, Termínala, sí, dale. era esa exigencia de estar en trabajos, ceremonia, universidad, familia, y pues yo, ¿sí? Y Explotado. yo estaba en el último lugar, ¿sí? Sí, o sea, obvio, Entonces, o sea, ahí fue ya como la otra alerta. Antes de que nos digas la Claro. última, Kate, ¿querías de pronto aportar algo o Pues me comentar algo? gustaría ahorita hablar de las mías, pero que Mila termine la última, que termine la de ella y Ah, yo dale, cuento dale, dale. la mía. Entonces, mira, También fueron tres, fueron como tres, sí. bueno, entonces ya el último, o sea, como que lo último fue que ya en las últimas, o sea, yo terminé el año pasado como este proceso, pero como fue como en febrero, marzo, pero desde octubre yo empecé a vivir unas ceremonias muy fuertes con el yagé, con yopo, con los hongos, en donde realmente yo me sentía con la medicina muy desorientada, ¿sí? Digamos que era revolcadas, orinadas, o sea, era todo el tiempo, llegué obvio, a procesos obvio. muy profundos y muy desgastantes y no tenía nadie quien me cuidara, ¿sí? O sea, Mm. empecé a vivir procesos complejos, las últimas ceremonias fueron totalmente en el piso, revolcada, y finalmente en la última ceremonia que ya dije nomás fue en una de hongos de día donde se me destapó como el velo de la verdad y me mostró, esta señora me trató terrible, me dijo Ok. que me iba a La sacar un culpable eras tú. demonio, que ya, pero, o sea, en la ceremonia o sea, fueron 5 gramos de hongos que ese día tomé, ¿sí? Y a todos los pacientes, que eran como 70, a todos les dieron la misma cantidad. El tema fue Qué que la responsabilidad. medicina conmigo no fue así de visión ni nada, sino muy introspectiva y yo estaba muy consciente de lo que estaba viviendo y ahí la medicina me mostró el ego de esta mujer, el trato. Yo estaba con una amiga que la tengo en el corazón, que es una mujer medicina espectacular y ella, yo sentía la Mm. necesidad de estar con ella sin saber que ella también estaba pasando por un proceso complejo y esta señora nos apartó, a mí me sacó a un lado, no me dejaba cantar, que porque yo no estaba sana, que yo lo único que iba a hacer era que yo no trabajaba en mí, que empezaron muchos Lo que la juicios. estaban cagando, amiga, sencillamente. ¿Para qué canta? ¿Para qué se hace al lado de la amiga? Usted está endemoniada. Más o Sí, menos, o sea, tal cual, pero es tal cual. que Así es, prácticamente yo así me es. imagino, con ese trajín tan igual, perra, hermano, con todo eso, yo me imagino que uno no come bien, no duerme bien, uno no tiene la misma capacidad mental, tanto para trabajo, ceremonias, familia, cosas. O sea, me imagino que de chimbas que uno no Te sale loco y debilitan. como un poquito medio rayado del cuento. Sí, Pero entonces, Kate, ahí claro. yo ahora sí quiero que por favor tú nos des tu experiencia, cómo fue Brinco por ahí por la Sí, parte tuya. también, o sea, fue muy parecido, fueron 3 o 4 veces, yo creo que fueron como cuatro, pero digamos tengo tres muy puntuales y fueron hasta parecidas, qué loco. Mira que una de las cosas fue que en una estaba este taita, y estaba también ella en esa ceremonia, donde me acuerdo que el abuelito, el yagé, la abuela, me dijo, me confirmó, ¿no? Ahí porque fue una confirmación hasta con el fuego de aquí, vete de acá, ¿no? Como a tú aquí no vas a crecer. Y fue una conversación muy importante ahí con el yagé. Esa fue la primera, como la primera señal. Obviamente lo que dice Mila, ¿no? O sea, uno va viendo como oscuridad y cosas, pero es que aquí nos hacen creer que es que esa oscuridad es de nosotros. Entonces, como es que eso es tuyo. O sea, eso no le pertenece a nadie. Lo que estás viendo acá y tus visiones y tus cosas feas y eso no es de acá. Eso es tuyo. Entonces, pues obvio, pues la culpabilidad y estoy repaila, entonces ni tomas yagé y entonces siga y la confusión. Yo me acuerdo que la segunda vez, que esa fue horrible, pero fue como ya empezar a darme cuenta y decir, espérate un momento, esta señora lo que está haciendo es manipular la medicina para revolcarme, porque me acuerdo que cuando salí de esa chuma tan fuerte, horrible, me dijo como, o se amansa, me miró a los ojos así, yo estaba saliendo de ese viaje, y me miró a los ojos y me dice, o se amansa, ¿no? O yo me encargo que la medicina la amanse. Entonces, cuando me dijo eso, yo dije, ¿cómo así, no? O sea esto no es Pues, con el abuelo y yo, sino que usted también se involucra para poder o revolcarme. sea, es Entonces, algo ya ¿dónde? personal.
claro, ya yo decía, entonces usted está utilizando la medicina para volverme mierda a mí. Entonces, ¿cuál es la sanación aquí? No estoy entendiendo, ¿no? Bueno, y además porque sí, se empieza a mezclar lo personal con la sanación, ¿sí? Entonces, lo que ella siente por mí con la sanación y entonces involucra la medicina, entonces la medicina ya no es medicina, en fin, ¿no? Y la última, que pasaron más cositas, digamos, hasta esa última, que fue una ceremonia también de hongos, curiosamente. Fue en el día y me acuerdo que el ataque ese día de ella hacia mí fue, ya ni siquiera lo disimuló, o sea, ya fue de frente, ¿no? Ya me cogió de frente y me dijo un montón de cosas que yo sentí también que los hongos le quitaron la máscara delante mío y me dejaron ver quién era ella, toda su oscuridad, sus mentiras, y ella se dio cuenta que yo me di cuenta, entonces como ella da cuenta que me di cuenta, me tiró durísimo, ese día me metió una revolcada durísima también con los hongos, que me acuerdo que hasta el final se acercó como con culpa, me acuerdo que me dejó tirada también un montón de tiempo en el sol y no permitía que nadie me ayudara, y yo me estaba hasta deshidratando y volviendo mierda en ese momento, y después sintió como culpa cuando le empezó a bajar también su chuma, porque eso también fue con muchos gramos de hongos, estuvo muy fuerte y nos fuimos, no. ¿Seguimos? Sí, sí, ya, es que me fui. Entonces sí, eso también fue muy parecido a Mila y ahí fue ya decidir irme, ¿no? Dije, no, ya me tengo que ir de acá, si no voy a terminar. Ahora sí, como ella decía, usted va a terminar psiquiátrica. Literalmente, si yo seguía ahí, sí iba a terminar psiquiátrica. Y bueno, ya salí de ahí, pues recuperarme, ¿no? Mentalmente, emocionalmente y de todo eso que viví ahí. Entonces eso, mi Andrés. Algo que complemento con Kate y que me parece importante es también ese comentario de decir, te vas a volver loca, ¿sí? De decir en todo momento como estás viviendo un proceso de locura, ¿sí? Vas a terminar en un psiquiátrico, vas a terminar mal y finalmente pues, o sea, ya dejó de ser, o sea, pasó del vestidito a meterse en mi vida privada, en decirme que tenía que alejarme de mi familia, que tenía que alejarme de Porque marcas amistades. tan descarados esta gente, porque la verdad es que se pasan de carechimbas, o sea, porque miren mi gente, o sea, lo estamos hablando como es la vuelta, ¿no? Que uno llega con un vacío de buscando ese amor que de pronto ya sea la familia, la vuelta, que uno busca un sentido de pertenencia a un grupo, ¿sí? Con que me identifico, pero siempre la maricadita es de que tú tienes que sanar. Y todo el tiempo es sane y sane y sane, marica. Pero si vamos a mirar ese maniqueo, ¿sí? Ese modus operandi de cómo sencillamente viene esa manipulación de las mismas borracheras intensas. ¿Con qué objetivo, para qué o por qué? Entonces, sabiendo que hay cosas que hay mucho por como digamos, describir. Pero vea, antes de ir a la segunda parte, Albertico, vamos, ya son las 7:35, que de pronto hay comentarios, saludos de las personas, de los hermanos, o todo breve, tranqui. Alberto, pucha, que fuéramos al Alberto. Pero si no aparece nada por ahí, no, si no, yo me lo y a hubiera escrito. a ti, o sea, digamos que se te escucha, mi Andrés, pero se te escucha un poquito entrecortado. Ustedes a mí me escuchan bien, ¿sí? Sí. Ah, bueno, sí, Andrés, mira, Alexander Ramírez dice que se te escucha entrecortado. Si la gente que está conectando de pronto pilla eso, por favor, nos dejan el comentario. Sí, sí, se te escucha entrecortado, efectivamente. A ver, buenas noches para todos. Bueno, no sé qué será, Alex. Espérate, Alex Galarza. Buenas noches también, viejo Alex. Si de pronto nos escuchas bien, si no estamos entrecortados, para que nos digan mis viejos. Alexander, Andrés. No sé qué pasará pues, por acá. El internet. No veo. Qué lástima. Sí, Andrés ya se fue. ¿Qué hacemos? No, pero pues de mi parte, porque yo también los escucho también como entre carrasqueados. No sé si a los demás los escuchen así. Es tu señal, no, solo a ti. Pero mira, porque yo tengo todo aquí por aquí. Bueno, familia, yo hago las preguntitas, pero ustedes comparten, ya que ustedes no las escuchan como
Bueno, Mi gente, ahora sí, A ver. con la espalda, marica. Sí, o conéctate de pronto a otra señal. Uy, Pues ahí Alberto, nomás ustedes pueden. ¿Ahí A me ver, a escuchan? ver. sí, Sí, ahí te escuchamos bien. te escuchamos. Está perfecto. Si quieres, no pongas de Pero pronto la cámara. jeta sí me ven o todo bien. No, pues sin cara está bien, no te vemos, pero pues yo creo que lo importante es el audio, no te preocupes. De pronto te Bueno, jale más hágale, señal cásquele. en el video. ¿Sí? De No, una. no, Dale, nada, dale. nada, cásquele. Yo solamente tiro la pregunta, pero bueno, aprovechando que no está entrecortado, mis viejos, mis viejas. Entonces, estábamos en la siguiente vuelta, de que observando sencillamente de pronto cómo empieza a ver esas alarmas, esas voces de que de pronto dicen, ojo, pues, atención. Y ya cuando ustedes toman esa medida, esa posición de decirle, hasta aquí corto esta relación, quiero saber cómo fue ese proceso de sanación de ahí para adelante a ustedes. Fue como decir, bueno, no vuelvo y chao, suerte, o uno queda como medio rayado con el visaje cuando ya se va para su casa. Bueno, pues digamos que en mi Dale, caso, mi Mila, pues yo dale, arranca. salí de esta ceremonia. La ceremonia era en el municipio, pues donde en ese momento vivía, y fue tan fuerte que no pude llegar a mi casa. Yo vivía sola en una finca y lo que hice fue que llamé a mi pareja y decidí viajar desde El Rosal, Cundinamarca, que era donde vivía, hasta Madrid, Cundinamarca, porque no quería estar sola en este momento. Entonces no quería hablar con mis padres en ese momento, me sentía como muy vulnerable, había como no lo podía creer, como salí ¿Había de esa culpa? ceremonia y ni siquiera me despedí de esa persona, ni siquiera de esta mujer fui capaz de decirle adiós, muchas gracias. Fue como, no, o sea, fue como mi momento de cerrar sin ni siquiera decirle adiós de frente. Sencillamente pues me vine para donde mi pareja, le conté lo que había pasado. Tomé la decisión como a los 2 días de enviarle un mensaje como, mira, me voy a tomar un espacio, ya no voy a volver a tomar medicina con su merced, y ya, ¿sí? Mm. Me sacaron de todos los grupos, eh, y ya empecé un proceso sinceramente como muy, Puso un bolsolo, más bien dicho, tirada en carretera, papá. fue como, o sea, digamos que al principio fue un proceso solo, pero no fui la única persona que salió de ahí ese mismo día. Salieron más mujeres de ese proceso Ajá. porque se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Me sentí, digamos que me sentí acompañada con ellas porque salimos al tiempo. Nos sentimos como que no podíamos creer al principio, como que contábamos las cosas y era como no podemos creerlo. Ya después pues aceptando todo lo que en realidad estaba pasando, reconociendo que eran abusos, que estábamos en una secta, Ujú. que pues también vinieron muchos ataques espirituales, personales, tanto fue así que pues digamos que en mi trabajo pues o sea, renuncié a mi trabajo, me fui de ese lugar, sencillamente corté con... Sí. Mierda. Y bueno, y que no vayan a salir, no todos es como debe ser y tranquilo y soltémoslo y qué tal. No, 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 no. A ver, pues, sencillamente eso hay que como que sentirlo, hablarlo, que en un momento claro hay que dejarlo ir, pero que la experiencia y la cicatriz queda. O sea, me parece Claro, una pero chimbada que de pronto personas juegan con la fe, con el espíritu, con la Y te persona, paila. ¿si me entiendes? Con la paja, con el ser de la otra persona. Me parece una chimbada que lleguemos hasta esos estados de tener que manipular emocionalmente a a otro ser para crear como un beneficio propio. Y de decir después de todo ese proceso de lo que sucedió, aconteció, o sea, otra preguntita para vos, Mila, antes de pasar con Kate. Aparte de tu mamá que de pronto no te lo dijo directamente, nadie más, tu pareja tampoco no te lo dijo, nadie, o sea, no hubo mi una pareja persona también que te tomaba dijo, medicina ahí. Mi pareja también tomaba medicina en ese lugar. Y "Uh". fue muy extraño porque, pues, digamos, cuando yo le conté, pues me creyó de una, a pesar de que él no había vivido eso, incluso él iba a ir a la ceremonia, pero tenía el tiempo, el dinero, todo, y él decidió no ir, ¿sí? O sea, En fui yo apoyo a ti. sola.
Y pues cuando salí, pues le conté todo lo que había pasado, me creyó. Cuando le conté a mi mamá dijo, hija, tú no sabes la alegría que me da. Ah, Yo nunca te conté absolutamente nada por respeto a tu decisión uf, personal, pero no sabes la alegría que me da. A mí esa mujer no me daba confianza, me parecía que su mirada transmitía algo que nada que ver. Sencillamente me tuve que refugiar en mi red de apoyo, reconocer que le estaba brindando mi energía vital. Yo salí hueca, literalmente, había perdido mucha entregaste, como parte de digamos, mi entregaste el esencia. poder, digámoslo, ¿sí? Claro, le di Sí, la todo, oportunidad todo. de que me manipularan de muchas formas, y cuando salí, pues salí vacía, incluso más enferma de lo que yo había llegado, porque pues sí, dejé de fumar marihuana y todo el tema, pero ya no Pero solamente era la marihuana, sino que era todo lo un demás. montón. Claro. Y sentirse, pues, digamos, ahorita, tras de quedar sin un grupo, sin sentido de pertenencia, sin estar con nada, a sentirse culpable, como digamos, este cagadero yo lo permití, o sea, me imagino que eso es tremendo. Kate, vos en ese lado, bueno, después de que cuando rompiste ahí, o cómo fue esa experiencia cuando ya confrontaste, dijiste hasta aquí nomás, hasta luego, y cómo fue ese brinco y qué pasó de ahí en adelante. Bueno, pues es que mira que yo empecé a tomar, digamos, viajé por la persona con la que estaba, que fue mi pareja que duró en ese tiempo conmigo, era un músico medicina. Pues nuestra relación cuando llegamos allá, pues al principio obviamente todo súper bien, pues la relación se volvió mierda, ¿no? Esta mujer también se metió entre los dos de una manera absurda, y obviamente al principio con los dos súper bien, pero después empezó a él a llenarlo de ciertos regalos y a mí a hacerme a un lado. Y ella, cuando yo ya dejé de ir, digamos, a las ceremonias, él todavía siguió yendo, y pues ella hablaba, obviamente, cosas horribles de mí con él y pues también con la comunidad, ¿no? Porque la idea es que si sales, pues también te voy a terminar de destruir. Entonces yo salí sola, yo literalmente salí sola porque mi pareja ni siquiera quiso salir conmigo, él quiso quedarse por temas económicos, etcétera, y porque quería seguir tomando yagé. Entonces yo salí sin amigas, sin apoyo, sin red, sin nada. Quedé conmigo. O sea, literal conmigo, mis papás, pues, ellos ese tema no le importaba mucho, y pues mi hija en ese momento estaba muy chiquita también. Entonces, Ok. sola me tocó salir de ese hueco, soñaba con esa señora o con esa gente, soñé un Sí. montón de tiempo, sentí también los ataques, Dios mío, me tocó hacer muchas cosas, digamos, en mi propio espacio para poder ayudarme. Y pues una de las herramientas que me ayudó a salir de ese hueco tan oscuro, pues fue el Kundalini Yoga, que por eso ahorita también lo enseño. Y esa fue como la Mm. herramienta que adopté para poder sacarme de ahí, porque, o sea, sí se siente como una cierta locura, y no saber qué hacer, ¿no? No saber a quién pedirle tampoco ayuda, y ya el miedo de pedirle ayuda a otra persona igual, porque pues, ¿qué? ¿Otro igual? No, gracias, yo digo, no, prefiero ayudarme a mí y ya, ¿no? Entonces, Claro. bueno, uno Ve, sí cae pero destruida. dígame en ese sentido, cada una me habla de esta particularidad con una mujer. Dentro de Sí, tengo lo que tengo entendido, esta situación que ustedes vivieron fue con la misma señora Sí. que las puso como íbamos a padecer esta situación. O sea, yo digo, pues bueno, muy normal, muy típico verlo en los hombres, ¿sí? En los hombres manipuladores, egocéntricos, galanes, sí, y guerrerotes, y bueno, y todo el cuento, y cómo también van empezando a transgiversar en su cuento de manipulación. Pero no sabía hasta ese punto de que las mujeres también llegaran con ese mismo nivel de intensidad. O sea, o sea, siento que en esta parte que creo que es más duro. O sea, la pregunta es, ¿hacía lo mismo también con los hombres? no. Igualmente también los No, manejaba igual. A los pues hombres yo los no lo vi, trataba perdón ahí, totalmente diferente. de pronto sí Mila vio algo diferente, pero era supremamente machista. Re O sea, ella era machista. la que supuestamente hablaba del sagrado femenino y empoderar a la mujer, pero era las que me decía, tú no vas a hablar más duro que el hombre. Bueno, y tú a tu marido no le contestas, y tú tal cosa. Y yo era como, ah, no, pues gracias, ¿no? Y pues obviamente al principio yo era, bueno, sí, de pronto sí soy una pésima mujer, voy a cambiar, pero pues Ah, ya después cuando carajo, salí pero esta realmente señora en todo eso. 1940 hubiera quedado perfecto, pero así era la vuelta, Entonces, marica. no, ella con los hombres, ella los ponía, y mi músico medicina, y mi amor, y ta,
y a nosotras, al principio sí, ya después no. Obviamente con nosotras ya cambiaba completamente. Bueno, y en tu caso, ¿cómo viste esa situación, Mila? Y algo muy similar, digamos que conmigo por el tema del cannabis fue muy exigente. Era como, o deja de fumar, o usted nunca va a avanzar, o lo que sea. Y bueno, finalmente lo hice, pero sin medicina ni nada, palo seco. Y ya entendí, y de hecho con la planta yo la siembro, la amo, la cuido, pues para hacer mis productos con los que yo trabajo. Ujú, Pero, ujú. por ejemplo, esta es la hora que todavía habrán personas, y conocí como una persona que fumaba cannabis, un hombre, y nunca le dijo absolutamente nada, entonces le Me consta. alcahueteaba si era machista, si era mujeriego, si maltrataba a la mujer de ciertas formas, lo permitía sencillamente pues Lo porque permitía. no, era Y el lo sigue músico, y permitiendo. para mí sí era como, yo decir como, uff, no, así no funciona. Yo estaba totalmente enceguecida y finalmente pues logré como abrir los ojos. Pero digamos, También, bueno, en esta parte que ustedes estaban en ese mismo grupo, ¿no habían otras mujeres que también pensaban, sentían lo mismo o alguna huevonada? pues Sí, es que claro, era un pero es adoctrinamiento, ¿sí? Digamos que las mujeres que estábamos vulnerables o que veían como un patrón de soledad o lo que fuera que vieran de querer también mira que pertenecer, nos cogían, nos daban tres vueltas, nos excluían totalmente aparte, quiero como decir las algo. de servicio, ven para acá, te hago en mi grupo Ujú. premium, Ujú. y sencillamente como que no permitía que estuviéramos O sea, como. ustedes son el patico feo y bueno, sencillamente ustedes ya las van esquineando, como se dice. Es que quiero decir algo. Dale, 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 Katy. Pasa, pasa algo muy, ese patrón que, a ver, uno al principio cuando recién entra, entonces tú eres la que recién entra, entonces, hola mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida. Curiosamente, entonces cuando yo llegué, ella me habló pestes, pero mal, o sea, que eran unas brujas, unas de todo, unas mujeres que se habían ido, ¿no? Curiosamente, bueno, Ujú. entonces ya, pues sí, esas que salieron, fijos, son re brujas y todas oscuras y confundidas y dolidas, entonces ya, entonces pues en ese momento la inocencia y es que yo sí soy la que ella quiere, bueno, en Ujú. fin. Entonces después, cuando ya salí de allá y cuando vi que otras mujeres salieron, es la misma vaina. Entonces entraban unas nuevas y ahora nosotras éramos las brujas, las dolidas, las oscuras, las que el útero lo tienen picho, bueno, porque siempre habla cosas así. Entonces yo, pucha, entonces ahí fue donde yo dije, amor, si tú entras a una comunidad y ya están hablando mal de las personas que se fueron o de las que están presentes, no lo dudes que tú vas a ser después esa persona mañana, de la que van a hablar horrible. Solo que uno aprende eso es cuando pues le tocó pasar por ahí, ¿no? Y digamos, y en esta parte, el nivel de asistencia que es grande, o sea, este Sí, tipo de Claro, discurso chimbo tiene poder y hay gente que lo copia. claro, un obvio. montón. Por ejemplo, digamos, cuando salió Kate, pues fue ese mismo discurso, el tema de que no, que un tema, que el otro. Y me acuerdo de una chica que también salió, incluso vivía con ella, y la sacó de un día para otro así, no tenía dónde vivir. O sea, sabíamos la Sí, vulnerabilidad en la que estaba pasando ella. que lo Y lo vuelta que mierda. pasó fue que, no, que tenía el aura gris, que era una doble cara, y de una vez, adiós. Y el tema fue que en ningún momento nosotros también cuestionamos eso. O sea, y ahí también veo de mi responsabilidad entender Sí, que si uno está tomando medicina, uno también tiene el derecho de cuestionar todo este tipo de cosas, obvio. porque, y así pasó, salimos nosotras como de este grupo y empezaron a hablar mal, 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 ataques, un poco de cosas, situaciones que pues que queda uno como bueno, y Ujú, si no se da la tal cual. oportunidad, o sea, solo se escucha una versión de la historia. Es que bueno, lo que yo entiendo es exactamente, y bueno, de lo que yo mismo he mirado y en esta experiencia dentro de este camino, se los hablo muy humanamente, es de que al chamán, al taita, al gurú orientador, al hombre facilitador o hermanita tal, no se le puede llevar la contraria. Son incuestionables, ¿sí? Imperturbables, indebatibles, Ajá. intocables, sí, o No sé. sea, inexpugnables. Y si la cagan, no hay problemas. De igual manera, ellos será por algo le están haciendo. De pronto es porque es por una Ajá. misión o Y porque los es que ancestros, no sé qué chimbada.
Entonces, Ay, a la audiencia que está acá conectada, agradeciéndoles de corazón, dejemos la maricada, cuál es la bobada, a ver, abramos los ojos, hombre. Sí, sencillamente cuando hay que llegar a agradecer al espíritu con medicinas, el mismo espíritu lo va diciendo. Lo más bacano es manifestarlo desde la casa, cuando uno está en el rancho, si me entendés, con los de uno, con los suyos. Pero esa huevonadita, no, es que primero es el espíritu, la Pachamama, los que estamos, los hermanitos espirituales. Y no seamos mierdas, hermano, y no somos capaces de saludar a la mamá. Dejamos tirados hasta los hijos, hermano, incluso vínculos y relaciones. Bueno, hay tantas maricadas que se han presentado en este discurso de este chamanismo triple H, que como le digo, holístico, hippie, happy, donde se verendas cagadotas y tremendas cagaleras que están haciendo estos personajes. Me parece que es el puto colmo, pero acá que hay que empezarlos a identificar, mi gente. Identifiquémoslos, chamancitos tan egocéntricos, chamancitas, ¿sí? Tan machitas y como que tan come mierditas. A ver, por favor, pillémonos. Y que cuando primero está acá los hermanitos y tu familia por un lado, no las huevas, como así. Sí, o sea, dejemos de divinizar tanto el campo espiritual y empecemos a echarle un poquito más pies a la tierra y bueno, y con la conciencia del caso. Sí, A lo que mucho voy, mi brillito. familia, disculpen en este sentido, ustedes en esta parte del camino, cuando les empezó a tocar a recuperarse dentro de este proceso, ¿cómo fue el vínculo de volverse, como digamos, a reconciliar con la familia? Sí, empezar a creer en ustedes, marica, porque uno creo que uno termina vuelto mierda sin creer, más bien dicho, uno termina como que viendo todos los días grises, no sirvo pa' mierda, y ahora cómo vuelvo a comenzar, o sea, después de la guerra, cómo vuelvo a comenzar, cómo vuelvo a empezar, cómo es la vuelta para levantar el autoestima, el amor propio, cómo la hicieron ustedes, mis viejas. bueno, digamos que justo Dale, esas Mila. mujeres que salieron, esas mujeres que habían salido y que habían salido en unas condiciones increíbles, fueron las que me dieron la mano y las que estuvieron apoyándome desde su propia experiencia. Y pues agradezco a Kate y a otras mujeres que habían salido antes que yo y que también me dieron la mano y la posibilidad de como de decir, oiga, no está sola, yo entiendo por lo que pasó y sí, efectivamente usted y yo tenemos la razón, ¿sí? O sea, pudimos generar una comunidad. ¿Cómo pude recuperarme? Bueno, no fue fácil, fue paso a paso, fue también reconocerme que puedo ser extremadamente vulnerable y que dentro de esa vulnerabilidad tengo que encontrar una fuerza netamente personal con herramientas muy mías. Eh, digamos que utilicé pues las plantas, las hierbas, utilicé pues mi trabajo de incluso meditaciones, Uf, pues pucha, volver desesperarme otra vez. también, desesperarme, sentir que no había encontrado salida y que ya nada de mi vida tenía sentido. O sea, llegar desde ese punto hasta también volver a levantarme y reconocer que dentro de mí también hay una mujer fuerte que puede levantarse, que puede continuar, que puede hacer de este proceso un proceso netamente hermoso, que las plantas medicinales son perfectas, pero que hay que saber con quién se toma la medicina, que no hay que darle el poder a estas personas y que Ajá. sencillamente llegan hasta un punto a mostrarte y enseñarte y ya depende de ti si tu camino realmente va a ser las medicinas o cualquier otra herramienta. Yo me acomodé, mi mamá estuvo conmigo apoyándome un montón, mi pareja al igual, y asimismo hemos construido una comunidad en las que otras mujeres salieron y que han sido mi apoyo, y cuando yo me he sentido nada, hasta me han apoyado en muchas cosas y también he apoyado a estas mujeres entendiendo, o sea, hemos estado O sea que ahí. ahorita ya hay una red de apoyo para mujeres traumatizadas por esta chamana mala. ¡Obvio! Entonces, ay, pucha. Oiga, y esto es donde me imagino entonces que esto fue por allá por los territorios de las Bogotases o de las Cundinamarcases. Ajá, Sí. exacto. Ah, Sí, ya, pues bueno, pues como para ir sabiendo, pues como para uno también ir previniendo, porque pues qué miedo, en serio, qué miedo con estas personas que sí. tengan tanta facilidad, tanto poder para Denso. montar este tipo de lugares terapéuticos, chamánicos, holísticos, manejando plantas sagradas.
Y en este lado, pues bueno, que ya estamos como cerca al final. Katica, ¿tú qué más que? Bueno, yo sé que tú empezaste a aplicar el yoga, ¿sí? Pero hablando Sí, con otras mujeres me decían es que, bueno, mira, soy doctora en esto, especialista en esto, tuve tantas preparaciones, cursos, bueno, tanta vuelta, pero el hecho de saber de que entregué yo el poder, de que fui manipulada y que de pronto uno dice yo tan pendeja o tan boba de pronto haber delegado las cosas y porque todavía está esa culpabilidad y llegar a dar ese paso, ¿no? De decir, me levanto, marica, vuelvo a creer en mí. Yo sé que la práctica tuya fue el yoga, pero pues dentro de tu proceso también tú tenías una niña chiquita, de pronto también situaciones de trabajo, cuestiones con la familia. ¿Cómo fue ese brinco, mi vieja? te soy honesta, mira que, o sea, me Mm. llegó ahorita, ¿no? Como acordándome de ese momento bien que pasaba. Mi empute era tanto que yo siento que fue lo que me sacó de ese hueco. O sea, la rabia tan triple y madre que yo sentía era muy salvaje. Sí, y por el abuso que había recibido y porque además yo en ese momento como salí sola, sentirme apoyada por nadie, o sea, solamente por mí, eso me llenó de mucha ira. Y siento que esa misma ira se convirtió en mi fuego y en mi poder para poder levantarme de ahí. Sí, y una de las primeras cosas que yo hice fue terminar esa relación de 3 años casi que llevaba con este personaje y decirle, papacito, usted siga con su mujer medicina, con su chamana y nos vemos. Cuando Mm. corté esa relación, que fue como decir, hasta aquí llegué, fue como que, boom, eso también hizo un soltar, porque claro, él me traía energía también de allá cuando llegaba a esas ceremonias. Yo ya me había ido, pero él Mm. me traía energía a la casa. Entonces siento que ese raya y soltar esa relación fue lo que hizo también que yo soltara. Y de verdad que a veces cuando tú tomas decisiones, si algo se corta y como que sales también de esa nube, ¿no? En la que estás metida. Y bueno, y meditar y orar y estar conmigo y enojarme y escribir y de todo, hasta que ya llega el momento Digamos, en que eso no se comienza a parar. Dime. digamos, en esa parte lo tuyo fue emocional, que lo pudiste expulsar con la rabia, la ira. Sí. Y en el caso, como digamos, de Mila fue también el apoyo de su pareja, de su madre, que también agradeciéndole corazón, que qué bacano, porque digo que la familia sí vale la pena, es la gran inversión, la mejor inversión. Y de ahí, pues también con sus hierbitas, también porque tiene todo un conocimiento sobre esta ciencia. Y bueno, de ahí toda esa fuerza que ya empezó a arrancar el mismo espíritu desde cuando, como dicen, ¿no? Por ahí las escrituras, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces, pues qué berraquera que ustedes sigan adelante, que sean un ejemplo, que estén ahí haciendo toda esta red de apoyo, de que el objetivo de este programa, así que lo que se quiere es de que podamos aprender a ser buenos pacientes en una ceremonia. Que si vamos a una ceremonia es a tomar medicinas como paciente, ya no como estudiantes, que, o sea, que me parece a veces como un poquito iluso, ¿sí? De Sí. llegar ya a tomar medicinas y ya quieren decirle que ya lo quieren montar a uno en el semestre. No, aprendamos a ser buenos pacientes. Tenemos que primero aprender a solucionar nuestros cagaderos acá internamente. La salida está hacia adentro. Y entonces en esa parte, qué bacano que en este proceso ustedes puedan contarnos su experiencia, su fortaleza de vida, sí, en todo su manifiesto de guerreras que son y que están aquí al presente. Les agradezco de corazón. Y ahorita que nos están llegando mensajes, no sé si, señor director, si disponemos de 3 minuticos más y si las hermanitas no hay problema. Nos Sí, damos tiempito para escuchar los comentarios. Señor director, ¿qué dicen por ahí, Diego Albertín? Hola, hola. ¿Me escuchan? sí, Bueno, Albertín se escucha o paila. Vea, el Sí, me Alberto no se escuchan. le escucha. yo sí Yo creo que hay escucho, yo sí escucho, problemas. yo sí lo escucho. Yo sí Entonces sí, escucho. sí, se está Ah, escuchando. bueno, bueno, Andrés ¿Sí no. se escucha? Sí, Sí. se escucha bien. Ok. Bueno, entonces hay que lance la pregunta. Dale. Eh, bueno, no, por aquí dice, muy delicado como el poder de las plantas sagradas enceguecen a quien cree que las puede No usar le por su escucho. cuenta. El ego confunde su Albertico, si fuerza. quieres leo yo, ven si Sus... quieres leo yo para que Andrés sepa, porque no, Ah, él no bueno, escucha, sí, sí, entonces no porque... sabe. ¿Sí? Dale, una. Entonces Ok, dale. dice Dani, Perdón, familia, no escucho. tranqui, yo te leo, yo te leo. Entonces dice, muy delicado como el poder de las plantas sagradas enceguece a quien cree que las puede usar por su cuenta. El ego confunde su fuerza, su sanación y su confianza con el poder del placer, de la ambición banal, que se enreda en magias oscuras, disfrazadas de santurronería y simbolismos que ni ellos mismos entienden.
¿Me escuchaste, Andrés? Sí. Aló, estoy sano, no escucho. Qué pena con ¿No ustedes. escuchas a nadie? Yo pensé Estoy que era sin, no los solamente escucho a Sergito. ninguno. ¿Me Ah, bueno. escuchan? Qué Sal y vuelve a huevona. entrar. Sal y vuelve a entrar para cerrar. Ah, pues sí. Bueno, familia, Pero fue pucha, ¿cómo hacemos? La verdad que no escucho. No sé. si quieren rematar el programa, a ver, baila. No, papá, estoy perdido, viejo, no los escucho. Qué, madre, hombre. Pero mi gente, ante todo, pues vamos, ya vamos despidiendo. Qué pena con ustedes, mis viejas y señor director, agradeciéndoles de corazón. Muy amables, Katica, Mila, igual manera, mil bendiciones para ti. Saludos a tu familia, que sigas para adelante con tu emprendimiento. Mil bendiciones de colores. Mi viejo, a la gente que se está conectando, que nos dejaron su comentario. De igual manera, en la juega que de aquí al domingo voy a estar jodiendo en las redes, hablando de otros temas. Y bueno, mi familia, no siendo más, señor director, Albertina, agradecerte de corazón también por todo el apoyo. A toda la gente de Cali, del mundo, de todos los lados que nos escriben. Mil bendiciones de colores y ya saben que ante todo, se les quiere. Bye, bye. Enhorabuena. Gracias. Gracias, Albertico. Bueno, Gracias, Andrés. Gracias, gracias a Mila. ustedes, Kate y Mila, por su Chao, asistencia. gracias. Y bueno, esperamos por aquí Gracias a todos los nuevamente. que estuvieron presentes. Sí, Ok. gracias y bueno, no sé si puedo dar como un mensaje final de Dale. agradecimiento. Entonces, bueno, que tengan una linda noche, gracias por escuchar la historia y nada, que sigan su corazón y su intuición, siempre va a estar ahí presentes y no están nunca solos ni solas. Bueno, chao.